Bien, la expedición imperial transantártica. A lo mejor alguno habéis estado escuchando hablar de ella ayer, ¿vale? Porque no todo en la actualidad es la pandemia y es Ucrania, ¿vale? Aquí hay ciertas noticias que podéis haber visto ayer, que es que básicamente han encontrado los restos de un naufragio de un barco llamado Endurance, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Qué historia hay detrás de todo esto? Nos situamos a principios del siglo XX, ¿vale? El Imperio Británico es todo eso que veis ahí, es la potencia dominante de todo el mundo. De hecho, luego creció un poco más. Gracias a las exploraciones, desde el siglo XVI aproximadamente, se había ido expandiendo su influencia, su prestigio, ¿vale? Tenía sus colonias, tenía rutas comerciales, eran los dueños del mar totalmente. Y en este contexto, en el siglo XX, a principios, lo único muy importante que falta por explorar es la Antártida, ¿vale? Todo lo demás, más o menos, pues África, Asia, en las zonas de la selva del Amazonas y tal, pues habían sido bastante explorados. Pero la Antártida era un verdadero reto, ¿vale? Y en este contexto, pues aparece este señor, Shackleton, fue un explorador irlandés, perteneciente al Imperio Británico por aquel entonces. Participó en esa expedición, que fue la primera que fue a la Antártida del Imperio Británico. También en la segunda, ya como líder, ¿vale? Y consiguió ese récord de llegar hasta el punto más meridional. Le hicieron ser por eso. Y en esas estaban explorando la Antártida cuando llegó a Amundsen, noruego, y llegó al Polo Sur. Entonces, esa que era una de las carreras que estaba abierta en el mundo de la exploración, se cierra esa carrera y este señor, el Shackleton, lo que decide es que el único reto importante que queda por hacer en la Antártida es atravesarla. Atravesarla de lado a lado, ahí lo tenéis, casi 3.000 kilómetros. ¿Vale? Pues mira, llega el Imperio Británico y organiza una expedición liderada por este hombre. Este era el plan. Ahí tenéis el mapa, ¿vale? Se iniciaría en diciembre de 1914. Habría dos barcos, un barco en el mar de Weddell, que es el que veis ahí en el norte de la Antártida, en el noroeste, y un barco Aurora en el mar de Ross, al sur, ¿vale? El barco Endurance dejaría una tripulación ahí al norte, la cual atravesaría la Antártida, pasando por el Polo Sur, hasta llegar al glaciar Beardmore, ¿vale? En el glaciar Beardmore estarían suministros, los cuales habrían dejado ahí el equipo del segundo barco. No había, o sea, no existía la capacidad de transportar todos los suministros necesarios como para hacer toda la expedición sin poder acceder a suministros en ese punto, ¿vale? Y bueno, ¿qué ocurrió? Que en enero de 1915 el Endurance, el barco del norte, quedó atrapado en el hielo en el mar en el que estaba, en el mar de Weddell, cuando ya había llegado a su destino. Se quedó atrapado en un bloque de hielo, no pudieron sacar de ahí el barco, los tripulantes estaban ahí en el barco y en el bloque de hielo, y durante muchos meses fue derivando hacia el norte. Al cabo de unos meses, ese bloque de hielo pues, empezó a quebrar el barco, lo empezó a aplastar y acabó hundiéndose, ¿vale? En 1915, en noviembre de 1915. Estamos hablando de desde enero hasta noviembre de 1915, ¿vale? Pues durante todo ese tiempo, los 27 tripulantes que tuvo el Endurance, liderados por Shackleton, que estaban muy lejos para pedir ayuda ni recibir señales siquiera de otros barcos ni nada, pues estuvieron sobreviviendo en el hielo, ¿vale? En el bloque de hielo. Pues Shackleton, pues eso, organizaba juegos, organizaba actividades, vivían en el barco, los perros les construyeron como una especie de iglús para los perros fuera del barco, ¿vale? Y bueno, cuando el barco ya empezó a quebrarse al cabo de muchos meses por el hielo, rescataron provisiones y materiales. Y siguieron durante muchos meses en el bloque de hielo hasta ese mes, hasta abril de 1916, ¿vale? Que empezó el hielo a resquebrajarse tanto que, bueno, que se estaban quedando sin superficie en el hielo, ¿vale? Algunos podéis preguntar que por qué estaban aguantando tanto tiempo en el hielo sin plantearse marcharse. Bueno, pues porque estaban esperando a ver si había suerte, se podía producir algún tipo de deshielo, el barco se podía desbloquear o se podían acercar a alguna zona desde la cual alguien les podía rescatar, ¿vale? Entonces, lo que hicieron ya cuando se resquebrajó cuando se resquebrajó el hielo y decidieron salir de él, ¿vale? Fue usar los botes salvavidas del Endurance para viajar hasta la isla Elefante, que por aquel entonces estaba a unos 150 kilómetros de distancia. Ellos sí que estaban bien ubicados, ¿vale? Ellos sí que estaban situados en qué punto más o menos estaban. El problema era eso, que donde estaban en ese momento, en el bloque de hielo, pero donde estaban en ese momento, que era la isla Elefante, ¿vale? Que consiguieron llegar,
tenían que salir de ella. Esa isla Elefante, que la veis en el mapa, en el extremo, en donde se junta la línea verde y la línea azul, no era un punto de paso de ninguna ruta comercial, no era un punto de paso de los barcos balleneros, ni nada. Nadie les podría rescatar hasta ahí. Lo único que podían hacer ellos era uno de los botes en los que habían llegado a la isla, que fueron 3 o 4 botes, reforzar uno de ellos solo y viajar 1.300 kilómetros, la línea azul, hasta Georgia del Sur, la isla de San Pedro, que está en Georgia del Sur. Veis que también se podían haber planteado ir a Malvinas, Tierra de Fuego y tal, pero lo que eran las corrientes y los vientos de ese periodo del año lo hacían imposible, ¿vale? Y nada, se metieron los 27 hombres en ese bote que habían reforzado, un bote de 7 metros, y después de 2 semanas consiguieron llegar hasta la isla de Elefante. Ay, perdón, hasta la isla de San Pedro, ¿vale? Hasta Georgia del Sur. Y nada, estuvieron en esta isla, pero no bastaba con estar en esa isla, ¿vale? En esa isla sí que había una estación ballenera, pero para llegar a ella tenían o bien que rodearla con el barco, con el bote que tenían, o bien atravesar la isla, esa línea roja que veis, a pie. Era una isla que era inexplorada, ellos no sabían hacia dónde tenían que ir para poderla ir atravesando, pero sí que sabían que había una estación ballenera, Stromness, que la veis ahí en el mapa. Entonces lo que hicieron fue que 3 personas, Shackleton y otros 2, decidieron atravesar la isla para ir a esa estación ballenera, mientras los demás se quedaban más o menos en el sitio en el que habían embarcado ahí. Montaron un campamento, el campamento de Peggotty que pone ahí, y tras más de 24 horas andando por las montañas, lo veis ahí, el recorrido en rojo, sin parar, sin dormir, a la luz de la luna y tal, pues llegaron a la estación de Stromness, donde pidieron ayuda, se fletó un barco ballenero para rescatar al resto de sus compañeros que habían dejado en otro campamento, y un día después se les rescató a los demás también. Los 27 componentes del Endurance llegaron a sobrevivir todos, gracias sobre todo a la labor de Shackleton, ¿vale? Y estamos hablando de que desde diciembre de 1914 hasta mayo de 1916 es cuando les duró la epopeya, para situarnos. Y no sé si os parece poco o no, pero había otro barco, que era el Aurora, el del sur. Y también tuvo su propia odisea, hasta enero del 17. Pero eso, pues para otro día. Aquí os dejo un poco más de info. Y si tenéis preguntas, adelante. Voy a ver si habéis hecho alguna en el apartado de preguntas. Aquí. Sí, Carlos, sí que hay alguna peli. Pregunta Carlos Gámez que si hay alguna peli. Hay pelis y hay series. Lo que pasa es que yo no las he visto, pero sí que he leído críticas y son bastante horrorosas, ¿vale? Yo sospecho que probablemente la que sea menos mala sea algunas pelis de las que se hicieron antiguas, de las que se hicieron más recientes a la hazaña, ¿vale? En blanco y negro y este tipo de cosas. Luego las otras tienen unas evaluaciones bastante chungueras y deben ser adaptaciones bastante hollywoodienses. ¿Vale? Hay un libro con fotos de la expedición en real sobre toda esta epopeya. Esa es otra, sí, se rescataron fotos, Y se rescataron vídeos, sí. Dale, sí, dale. se rescataron vídeos, se rescataron fotos y es muy interesante, sí, este libro, esta epopeya. Lo que no has contado es qué pasó con Shackleton al final. No he contado, cuéntanoslo. Shackleton volvió a su país y no solo no le homenajearon por la hazaña que había conseguido hacer, sino que terminó sus días prácticamente como mendigo y casi creo que hasta en un psiquiátrico. O sea que este hombre que tuvo el valor de mantener con vida a 27 personas, cuando volvió a su país no solo no volvió con honores, sino que menospreciaron su valentía porque no había conseguido el objetivo que era conquistar el polo. De los dos barcos, este barco no cumplió su objetivo. El otro barco sí que llegó a dejar los suministros, pequeño spoiler, pero leed la historia de la tripulación del otro barco porque no tiene desperdicio tampoco. Sí, la otra, sin embargo, fue más homenajeada que esta. Sí, pero bueno, sí que es verdad que la posteridad ha redimido un poco a Shackleton, ¿vale? Y se le considera el directo responsable de la supervivencia de estas personas y se le considera no una hazaña en cuanto a exploración, pero sí una hazaña en cuanto a supervivencia, ¿vale?
Y bueno, muy impresionante, la verdad. Sí, sí, este hombre era impresionante, sí.